Mi hermana se acostó con mi prometida para castigarme por no dar mi casa. La grabación de su confusión puso fin a su boda. Hola a todo. La historia de hoy le dejará boquiabierto, pero muy rapido, si disfrutant de este contenido, pulsen el botón de suscripción. El canal ha estado un poco tranquilo últimamente, y su apoyo hace que todo siga adelante. Saltemos a ella. Publicación original. Nunca pensé que estaría escribiendo algo como esto, pero necesito desahogarme de perder la cabeza. Soit James, de 32 años, y hasta hace 3 semanas, pensé que él tenía todo resuelto. Un buen trabajo como ingeniero de software, una hermosa prometida llamada Michelle, de 29 años, y una casa que heredé de mi abuela hace 2 años. Ahora estoy sentado en esa misma casa, completamente solo, tratando de entender cómo mi propia hermana logró destruir todo lo que había construido. Mi hermana menor, Rebecca, de 26 años, siempre ha sido la niña de oro. Mientras yo me abría camino en la universidad con préstamo estudiantil y trabajo a tiempo parcial, nuestro padre pagaron toda su educación. Cuando compré mi primer coche, un Honda destartalado con 150.000 millas, ello le regalaron un SUV nuevo para su 21 cumpleaños. Nunca me quejé porque pensé que así funcionan las familias a veces. El hijo mayor abre el camino. El menor obtiene los beneficios. Cuando la abuela Hélène falleció hace 2 años, me dejó su casa. No era nada del otro mundo. Una colonial de 3 dormitorios en un barrio decente a unos 40 minutos de la ciudad. Pero la abuela y yo siempre habíamos sido cercanos. Pasé los veranos con ella de Nino, la ayudé con las reparaciones a medida que crecía, y fui el único nieto que la visitó regularmente durante su último año. Rebecca la veía tal vez 2 veces al año, generalmente cuando necesitaba dinero para algo. La lectura del testamento causó drama, como era de esperar. Rebecca obtuvo alguna joya y $15,000. Yo obtuve la casa valorada en unos $350,000. Mi padre inmediatamente comenzaron a hacer campaña para que compartiera justamente con Rebecca, pero me mantuve firme. La abuela quería que tuviera esa casa. Me lo dijo muchas veces antes de fallecer. Avance rápido a hace 6 meses. Rebecca se comprometió con su novio Tyler, de 28 años, y de repente se obsesionó con tener la boda perfecta. Cada conversación era sobre lugar, flor o lo caro que era todo. Intenté apoyarla, incluso me ofrecí a pagar a su fotógrafo de boda como regalo de compromiso. Luego vino la petición que él inició todo. James, necesito hablar contigo de algo, dijo Rebecca una tarde cuando pasó por casa. Michelle estaba trabajando hasta tarde, así que éramos solo nosotros. Tyler y yo hemos estado buscando lugar, y también son caros. Como criminalmente caros. Sí, las bodas son bastante locas hoy en día, asentí, sirviendo una copa de vino. Entonces, estaba pensando, continuó ella, dedicándome esa sonrisa que había perfeccionado desde la infancia, la que generalmente procedía a que obtuviera lo que quería. Tu casa sería perfecta para la recepción. El patio trasero es enorme. Podríamos montar una carpa y no ahorraría literalmente miles de $. Casi me atragantó con mi cerveza. ¿Quieres celebrar la recepción de tu boda en mi casa? Solo la recepción. La ceremonia sería en la iglesia. Vamos, sería tan significativo. A la abuela Hélène le habría encantado. Y esa última parte me hizo hervir la cendre. La abuela Hélène apenas sabía que Tyler existía. Y tu apenas sabía que la abuela Hélène existía cuando vivía. La cara de Rebecca se oscureció. Eso no es justo, ¿verdad? Cuando fut la última vez que la visitas antes de que se enfermara? ¿Puedes siquiera nombrar su flor favorita? Su cumpleaños. Solo porque fuera su favorito no significa que pueda apropiarte de su memoria, espetó. No me estoy apropiando de nada, pero tampoco voy a convertir mi casa en tu lugar personal. Sab, Michelle y yo trabajamos desde casa la mitad de la semana.
Los preparativo solo serian una pesadilla. E un dia, James. Un maldito dia para la boda de tu única hermana. La respuesta es no, Rebecca. Ella se puso de pie. Su cara enrojeció. Siempre es sido egoísta. Consguiste la casa. Lo menos que podría hacer es dejar musarla para el día más importante de mi vida. La casa de la que creía que te merecía la mitad. La respuesta sigue siendo no. Ella salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo vibrar los cuadros de la pared. Michel llegó a casa una hora después y me encontró limpiando la cocina por estre. Rebecca pasó por aquí. Ella adivinó, conociendo mi patrón de limpieza. Le conté todo. Michel estuvo completamente de acuerdo conmigo. Dijo que Rebecca estaba siendo egoísta e irrazonable. Me abrazó esa noche y me dijo que había tomado la decisión correcta. Pensé que sería el final. Fut enjodidamente ingénieux. Pasaron 2 semanas en relativa paz. Rebecca no respondía a mi mensaje, pero eso no era inusual cuando no se salía con la suya. Nuestro padre l'amaron una vez para sugerir suavemente que reconsiderara, pero me mantuve firme y lo dejaron. Entonces Michel empezó a actuar de forma extraña. Comenzó con pequeña cosa. Estaba enviando mensajes de texto y rápidamente guardaba su teléfono cuando entraba en la habitación. Empezó a tener más cena con clientes que se prolongaban. Se volvió distant en la cama, dándome la espalda, diciendo que estaba estresada por un gran proyecto. Intenté hablar con ella al respecto, pero ella insistió en que todo estaba bien. Solo cosa del trabajo, Carino, pasará después de esta fecha limite. La fecha limite llegó y pasó. Su comportamiento empeoró. Luego, el martes pasado, llegué a casa temprano de una reunión con un cliente que había sido cancelada. El coche de Michel estaba en la entrada, el lo cual era extraño ya que había dicho que tenía un talé de todo el día. Entré y la encontré en nuestro dormitorio haciendo una malta. ¿Qué está pasando? Pregunté, mi corazón ya se hundía. Ella no me miraba. Me voit, James. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Podemos hablar de esto? No hay nada de qué hablar. Ya me he decidido. Michel, por favor. Lo que sí que esté mal, podemos superarlo. ¿Es por el trabajo de la boda? ¿Es algo? Ella finalmente me miró y sis la culpa escrita en todo su rostro. No es por nada que haya hecho. Yo solo. Me di cuenta de que quiero cosa diferente. Cosa diferente. Hemos estado juntos durante 4 años. No vamos a casar en 6 meses. ¿Qué cosa diferente podría querer de repente? Ella cerró la malta. He estado viendo a otra persona. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Real me di un paso atrás. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuánto tiempo? No importa quién. Aproximadamente un mes. Lo siento, James. No quis que sucediera. Un mes. Me habéis estado mintiendo durante un mes. Toda esa cena con cliente. Lo siento, repició, agarrando su malta. Volveré por el resto de mi cosa cuando esté en el trabajo. Michel, espera. ¿Podemos al menos hablar de esto? ¿Terapia de pareja? ¿Cualquier cosa? No tiene sentido. Estoy enamorada de él. No de él. Me dejo allí parado en nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora, rodeado del fantasma de nuestra vida juntos. La me para decir que estaba enfermo el resto de la semana y pasé la mayor parte borracho. No fue hasta el sábado que descubrí la verdad. Mi teléfono sonó a las 7 heures du matin. Rebecca, ¿cómo se siente? Preguntó sin preámbulo. ¿Qué? Estaba de resaca y confundido por perder algo que ama. ¿Cómo se siente? Se me heló la sangre. Rebecca, ¿qué hiciste? Le mostré a Michel qué clase de persona es realme. Egoísta,
intransigeante, incapaz de sacrificar nada por la familia. Tu er la que a estado viendo. Rebecca se rió. Dio, tan jodidamente danso. Si, James. Tu prometida perfecta no era tan heterosexual como pensaba, y tampoco era tan leal. Ce du giste a mi prometida porque no te deje usar mi casa para tu boda. Le mostré que tenía opción, mejor opción que no implican estar atado a alguien que pon la propiedad por encima de la familia. Está enferma. Sois ingeniosa. Y ahora sabelo que se siente que te quitan algo que creía que era tuyo. Michelle era una persona, no una cosa. Y también ella es destruido su vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa cuando Tyler se enterre? No lo hará. Michelle era solo un medio para un fin. Ella ya se ha dado cuenta de que no somos compatibles a largo plazo, pero el daño ya está hecho, ¿verdad? Tu peux que na vida perfecta ya no es tan perfecta. Colgo. Lancé mi teléfono contra la pared, destrozando la pantalla. Luego vomité. Aunque si fu por rabia o por la resaca, no podría decirlo. He pasado los últimos 3 días tratando de procesar esto. Mi propia hermana sedujo deliberadamente y robó a mi prometida para castigarme por no ceder a su demanda. Lo planeó, lo ejecutó y ahora se jacta de ello. Michelle no devuelve mi lamada. Nuestro amigo en común se mantienen al margen. Mi padre piensan que debo haber hecho algo para ahuyentar a Michelle y que Rebecca solo la está protegiendo. No sé qué hace. Amaba a Michelle. Pensé que ella me amaba. Pensé que mi hermana, a pesar de nuestra diferencia, nunca haría algo tan malvado. Siento que estoy perdiendo la cabeza. ¿Cómo sigo adelante después de esto? ¿Cómo vuelvo a confiar en alguien? Actualización 1, 2 semanas después. Quería agradecer a todos los que me contactaron después de mi primera publicación. Su mensaje me mantuvieron cuerdo cuando sentía que me ahogaba. Las cosas han empeorado mucho, pero finalmente estoy empezando a defenderme. Después de publicar, me tomé una semana libre del trabajo para aclarar mi cabeza. No podía comer, no podía dormir, solo seguía reproduciendo todo en mi mente. La traición de Michelle y Rebecca se sentía como ácido en mi vena. Luego Rebecca decidió que destruir mi compromiso no era suficiente. Comenzó con las aplicaciones de cita. Decidí intentar volver a salir. No para nada serio, solo para recordarme que la vida continua. Créer perfil en Bumble y Hinge. Nada del otro mundo, solo información básica y alguna foto reciente. En 3 días, empecé a recibir mensajes extraños de coincidencia. ¿Por qué mentiste sobre tu trabajo? Tu perfil decía que estaba soltero, no pasando por un divorcio complicado. Que enfermo que us foto falsa, amigo. Estaba confundido hasta que una mujer llamada Sara me envió captura de pantalla. Alguien había creado perfil falso usando mi foto, pero con información completamente diferente. En uno, yo era un padre divorciado de 3 hijos que había perdido la custodia por violencia doméstica. En otro, estaba casado y buscaba aventura. El peor afirmaba que era un adicto sexual en recuperación que había sido despedido de varios trabajos por comportamiento inapropiado. Los perfiles eran sofisticados. Usaban fotos de mis redes sociales, incluida alguna que había olvidado haber publicado. El estilo de escritura era lo suficientemente similar al mío como para ser creíble, y estaban haciendo coincidir con mujer, teniendo conversación, luego revelando cosas horribles sobre mi antes de dar mi nombre de usuario real de las redes sociales para que pudieran advertir a otro. Empecé a recibir mensajes directos en Instagram y Facebook de mujer enojada lamandome depredador, mentiroso, infiel. Alguien envió captura de pantalla al departamento de recursos humanos de mi empresa. Tuve que tener una reunión de emergencia con mi jefe para explicar lo que estaba sucediendo. Supe que era Rebecca inmediatamente. Los perfiles incluyen detalles que solo ella podría saber. El nombre de nuestro perro de la infancia,
el restaurante donde Michel io tuvimo nuestra primera cita, incluso el apodo que mi abuela solía usar para mí. La confronté por mensage de texto. Yo, c'est hello de los perfil falso. Esto tiene que parar. Rebecca, no sé de qué está hablando. Yo, la única persona que conoces o de tal. Quítalo o iré a la policía. Rebecca, de muestra que fui yo. Mucha suerte con eso. Ella tenía razón. No tenía prueba. Los perfils se crearon con correo electrónico desechable. Las dirección IP probablement se rastrearían a una VPN. Rebecca era mucha cosa, pero no era estúpida. Pero entonces cometió su primer error. Uno de los perfils falso envió un mensage a una mujer llamada Jennifer. Jennifer resultó ser una asistente legal en un buffet de abogado que se especializaba en casos de ciberacoso y hostigamiento. Inmediatamente reconoció el perfil como sospechoso e investigó un poco antes de contactarme en LinkedIn. Creo que alguien te está acosando, escribió. He visto caso como estante. ¿Estaría dispuesto a hablar? Nos reunimos para tomar un café. Jennifer tenía poco más de 30 años, era muy inteligente y sorprendentemente comprensiva. Esto es definitivamente acoso criminal, dijo, mirando la evidencia que había recolectado. La sofisticación sugiere que alguien tiene un conocimiento íntimo de tu vida. Le conté sobre Rebecca, sobre todo lo que había sucedido. La expresión de Jennifer se oscureció con cada detalle. Tu hermana suena como una narcisista maligna, dijo finalmente. Esto no se detendrá hasta que enfrente las consecuencias. Pero no puedo probar que si ella. Todavía no. Pero la gente hesición prescala. Se vuelven demasiado confiado. Empieza a documentar todo. Guarda cada mensage de texto, cada correo electrónico, cada interacción. Graba la llamada telefónica si tu estado lo permite. Ella se equivocará. Jennifer se ofreció a ayudarme pro bono, en parte porque el caso le pareció interesante y en parte porque, como ella dijo, odio a los acosadores. Pasamos la semana siguiente reportando y eliminando sistemáticamente los perfil falso. Jennifer me ayudó a enviar carta de CSI desistimiento a Rebecca, aunque todavía no podíamos probar nada. También sugirió que instalara cámara de seguridad alrededor de mi casa, lo que resultó ser un consejo premonitorio. Trenos después de que se entregaron las cartas de CSI desistimiento, mi cámara de seguridad captaron a alguien en mi patio trasero a las 3 heures du matin estaban pintando con spray cabrón y guasta en la parte trasera de mi casa. La persona vestía todo de negro y una máscara, pero tenía exactamente la misma altura y complexión que Rebecca. Más importante aún, llevaban un par de zapatos distintivos, una Nike de edición limitada, de las que Rebecca había publicado en Instagram hacia apenas un mes. Todavía no era suficiente para cargo criminal, pero era suficiente para una orden de restricción. La orden de restricción temporal fut concedida el lunes pasado. Rebecca fut notificada en su trabajo, lo que aparentemente causó bastante revuelo. Llamó a nuestro padre inmediatamente, inventando una historia sobre que yo la estaba acosando a ella y a Tyler. Mi padre me llamaron esa noche, furioso. ¿Cómo pudiste hacer esto a tu hermana? Exigió mi madre. Justo antes de su boda. Ha estado destruyendo mi vida sistemáticamente durante el último mes, respondí, agotado. Revisa mi Instagram. Mira el acoso que he estado recibiendo. Rebecca dice que te está inventando todo eso para llamar la atención. Claro que sí. Necesita dejar esta tontería de la orden de restricción. Tu familia. La familia no hace lo que ella me hizo a mí. Mi padre tomó el teléfono. Y yo, c'est razonable. Lo que sí que pasó con Michel, eso es entre ustedes dos. No te desquites con Rebecca. Papa. Rebecca admitió haber seducido a Michel. Me lo admitió a mí. Se jactó de elo. Eso es ridículo.
Rebecca ni siquiera está comprometida con Tyler. La orientación sexual es fluida, papá. Y Rebecca es vengativa. Hizo esto porque no la deje usar mi casa para la recepción de su boda. No me creerán. Por supuesto que no. Rebecca los había estado manipulando magistralmente durante 26 años. Pero yo había terminado de ser la víctima. Comencé mi propia investigación sobre la vida de Rebecca, y lo que encontré fut esclarecedor. Resulta que no fui su primera víctima. Encontré a través de sus antigas amigas que la habían abandonado después de que ella destruira su relación au car rapport de ser percibido. Una mujer, ami, me dijo que Rebecca la había hecho despedir de su trabajo sonado enviando que ya anonima a su empleador después de que Ami hubiera sido ascendida por encima de la amiga de Rebecca. Es una sociopata, me dijo Ami por teléfono. Le gusta destruir a las personas que no le dan lo que quiere. Siento que esté pasando por esto, pero no me sorprende. He estado reuniendo un expediente. Cada prueba, cada testimonio de su antiga víctima, cada mentira documentada que ha dicho. Jennifer dice que quizá no si suficiente para cargo criminal, pero cielo es para iniciar un caso civil. La orden de restricción ha detenido el acoso directo, pero sé que Rebecca no ha terminado. Es demasiado narcisista para aceptar la derrota. Está tramando algo. Lo presiento. También he estado en terapia tratando de procesar todo. Mi terapeuta dice que estoy lidiando con un trauma complejo por traición, que aparentemente algo. Algunos días son mejor que otro. Todavía no puedo creer que Michelle tirara 4 años por elo que sí que Rebecca le ofreció. Me entré por amigo en commun de que ya ni siquiera es tangenta. Rebecca la dejó tan pronto como me entré de Hills. Michelle lo perdió todo por nada. Una parte de mí la compadece. La mayor parte de mí no. Tyler me contactó y preguntando si podíamos hablar. No he respondido. Una parte de mí quiere advertirle con quien se va a casar, pero Jennifer desaconseja hacerlo mientras la situación legal esté en curso. La boda est en 3 meses. Tengo la sensación de que las cosas van a empeorar antes de mejorar. Pero ya no estoy huyendo. No me escondo. Rebecca quiere una guerra. La tienne. Actualización do. 6 semanas después. Las últimas 6 semanas han sido una clase magistral de hasta donde llegará alguien cuando siente que pierde el control. Pero me estoy adelantando. Después de mi última actualización, Tyler se reunió conmigo. Jennifer me aconsejó que no lo hiciera, pero pensé que le debía la cortesía de una conversación. Nos reunimos en un lugar neutral, una cafetería en el centro donde era poco probable que ninguno de los dos se encontrara con Rebecca. Tyler parecía agotado. El estrés estaba escrito en las hojas debajo de su ojo, la forma nerviosa en que revisaba su teléfono. Gracias por reunirte conmigo, comenzó, envolviendo su mano alrededor de su taza de café como si necesitara el calor. Sé que las cosas son complicadas entre tú y Rebecca. Y esa es una forma de decirlo. Mira, no sé qué pasó entre ustedes dos, pero esta orden de restricción la está matando. Laura todas las noches. Dice que está tratando de destruir su vida porque está celoso de su felicidad. Me reí, pero no había humor en elo. ¿Es eso lo que te dijo? Dice que siempre la has resentido, que está enojado por la partida de Michelle y te está desquitando con ella. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla de los perfiles de cita falso, el acoso, la casa pintada con spray. Su cara palideció mientras se desplazaba por todo. Esto. Alguien te hizo esto. Rebecca me hizo esto. Eso es imposible. Rebecca no lo haría. Ella no es capaz de esto. Tyler, ¿qué te dijo Rebecca sobre por qué Michelle y rompimos? Se movió incómodo. Ella dijo que Michelle se dio cuenta de que no era feliz, que necesitaba encontrarse a sí misma. Rebecca sedujo a Michelle. Me lo admitió a mí.
Lo hizo específicamente para castigarme por no dejarla usar mi casa para la recepción de tu boda. La taza de café de Tyler golpeó la mesa con la fuerza suficiente para derramar líquido por los lados. Eso es. No, eso es una locura. Lama a Michelle. Preguntal tu mismo. No puedo simplemente llamar a tu ex prometida y preguntarle si mi prometida la sedujo. Entonces preguntal a Rebecca. Miral la cara cuando él lo haga. Ce fut con aspecto conmocionado. No sub de él durant 2 semanas. Durant esas 2 semanas, Rebecca volvió a escalar, pero estaba fu más inteligente. El acoso se volvió indirecto, imposible de rastrear. Mi cliente de trabajo comenzó a recibir correo electrónico anónimo que afirmaban que estaba siendo investigado por fraude. Alguien llamó a la policía con falsa denuncia de ruido sobre mi dirección. Pedido de comida a domicilio que nancais comenzaron a aparecer a toda hora. Pero el mayor error de Rebecca fut subestimar a Jennifer. Jennifer había estado construyendo un mapa de red de las actividades de Rebecca, rastreando patrón, identificando cómplices. Descubrió que Rebecca había estado usando a una amiga llamada Kimberly para hacer parte del trabajo sucio. La dirección IP de Kimberly coincidía con varios de los correos electrónicos de acoso. Cuando se enfrentó a documento legal, Kimberly se derrumbó inmediatamente. No proporcionó mensajes de texto de Rebecca planeando explícitamente la campaña de acoso. Mensage como, asegúrate de usar la VPN que te mostré. Envíalo desde el wifi de la cafetería, no desde tu casa. Il ne s'hésita à prendre que no puede joderme. Fut suficiente para cargo criminal. Rebecca fut arrestada en su trabajo en Marte por la mañana. Los cargos incluyen acoso criminal, robo de identidad y conspiración para cometer fraude. Su foto policial legó al blog de noticia local, mujer local arrestada en elaborada trama de acoso contra su hermano. Mi padre finalmente tuvieron que enfrentar la realidad. Vinieron a mi casa la noche de su arresto, luciendo más viejo de lo que nunca los había visto. No lo sabíamos, dijo mi madre, llorando. No lo creemos. ¿Cómo pudo hacer esto? Quería estar enojado con él por nunca creerme, por siempre tomar su lado. Pero pareció tan destrozado que no pude reunir la rabia. Está enferma, dije simplemente. Necesita ayuda. El abogado dice que podría enfrentar tiempo en la cárcel. Debería enfrentar tiempo en la cárcel. Cometió múltiples delitos graves. Mi padre no podía mirarme. Falamos en algún lugar. Como padre, debemos haberlo hecho. Tal vez lo hicieron, tal vez no. Estaba demasiado cansado para analizarlo. Rebecca obtuvo la fianza. Por supuesto, mi padre pusieron el dinero, pero las condiciones de su fianza incluyen no contactarme, no tener acceso a internet y un monitor de tobillo. La boda fut oficialmente cancelada. Tyler había terminado las cosas el día después de su arresto. Pensé que eso sería el final. Pensé que finalmente enfrentaría las consecuencias y tal vez, solo tal vez, aprendería algo. Debí haberlo sabido. La semana pasada, llegué a casa y encontré a Michelle en mi puerta. Se veía terrible, delgada, con los ojos hundidos, su cabello, generalmente perfecto, sin lavar y recogido en un mono desordenado. Por favor, dijo antes de que pudiera hablar. Solo 5 minutos. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar. Nos sentamos en la sala de estar donde, a 6 meses, habíamos estado planeando nuestra boda. Lo siento, comenzó. Sé que no significa nada, pero lo siento mucho. Porque lo hiciste, pregunté. Era la única pregunta que importaba. Ella era embriagadora. Dijo todas las cosas correctas, me hizo sentir cosa que nunca antes había sentido. Me convenció de que me estaba reteniendo, de que me estaba conformando, de que merecía pasión y emoción en lugar de estabilidad y comodidad. Tu le crees. Ella era tan convincente,
James. Sabia exactement que de cire, exactement que boton prosionar. Me hizo cree que tu eras la raison de mi infelicidad. Onquio no estaba infeliz en absoluto hasta que ella empezó a hablarme. Ella te manipuló. Michel Azintio, con lágrima corriendo. Me abandonó en cuanto te entraste, como si no fuera nada. Como si fuera solo un juguete d'elle que se había aburrido. Fuiste solo un arma que hueso contra mí. Lo perdí todo. Mi trabajo se enterró del drama y me despidió. Mi amigo creen que estoy loca. Mi familia está disgustada conmigo. Estoy viviendo con mi padre a los 29 años. Quise sentir simpatia. Una parte de mi lo hizo, pero en su mayoría no sentí nada. ¿Qué quiere de mí, Michel? Quiero ayudar con el caso contra Rebecca. Tengo mensaje de texto, correo electrónico, grabación, prueba de cómo lo planeó todo. Jennifer estaba encantada con la evidencia de Michel. Incluía grabación de Rebecca declarando explícitamente su intención de destruir mi vida, de quitarme todo como él me quitó a mí. El juicio es en 2 meses. El abogado de Rebecca está presionando para un acuerdo de culpabilidad, pero el fiscal parece decidido a llevarlo a los tribunal. Quieren hacer un ejemplo de ella. Los casos de ciberacoso y hostigamiento están aparentemente en aumento, y quieren enviar un mensaje. He empezado a salir de nuevo. Nada serio, solo cita para tomar café y cena. Jennifer y yo salimos una vez, pero ambos nos dimos cuenta rápidamente de que éramos mejor como amigo y aliado legal. E una mujer llamada Patricia de mi gimnasio que parece interesada, y vamos a hacer senderismo este fin de semana. La casa se siente diferente ahora. Más vacía, pero también de alguna manera más limpia. Volví a pintar la habitación que Michel usaba como oficina. La convertí en una habitación de invitado adecuada. Estoy pensando en adoptar un perro. Mi terapeuta dice que estoy haciendo un progreso notable. Todavía tengo pesadilla AVC. Todavía me encuentro revisando obsesivamente mi cámara de seguridad. Todavía siento que mi corazón se acelera cuando recibo mensaje inesperado. Pero está mejorando. Rebecca me envió una carta a través de su abogado la semana pasada. No una disculpa. Ella es incapaz de eso. Era un largo y divagante manifiesto sobre cómo le había arruinado la vida, como siempre le había tenido celos, como yo fui quien destruyó nuestra familia. No terminé de leerlo. Ce hello di a Jennifer para el expediente y salí a correr. El juicio comienza en 8 semanas. Estoy listo para que termine, pero también estoy listo para llevarlo hasta el final. Ella necesita enfrentar consecuencia real. Última actualización, 4 meses después. No planeaba volver a actualizar, pero mucha gente me ha contactado pidiendo un cierre, así que pensé que le debía una última publicación. El juicio nunca ocurrió. 2 semanas antes de que comenzara, el abogado de Rebecca se acercó al fiscal con un acuerdo de culpabilidad. Rebecca se declararía culpable de 2 cargos de acoso grave y un cargo de robo de identidad a cambio de 3 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, asesoramiento psicológico obligatorio y una orden de restricción permanente. El fiscal me lo consultó. Jennifer aconsejó aceptarlo. Los juicios son impredecibles, dijo. Esto garantiza que tenga antecedente, reciba ayuda y se mantenga alejada de ti. Es una victoria. Acepté el trato. El día que Rebecca se presentó en el tribunal y admitió su culpabilidad fue surrealista. Llevaba el mismo vestido que había usado en el funeral de nuestra abuela, probablemente tratando de generar simpatia. Su voz era plana mientras recitaba los crimen, aceptando la responsabilidad sin realmente aceptarla, si eso tiene sentido. Dejé que mi emoción nublaran mi juicio, le dijo al juez. Tomé mala decisión en una situación familiar difícil.
Mala decision como si hubiera elegido el restaurante equivocado para cenar en lugar de destruir sistemáticamente mi vida. Pero se acabó. Eso era lo que importaba. Tyler me contactó después de la audiencia. Nos reunimos para tomar una cerveza en un bar deportivo donde podíamos fingir que veíamos el partido en lugar de tener que mantener contacto visual. Me libré de una buena, dis-je después de su tercera cerveza. La amaba, sab, o eso creía. Pero mirando hacia atrás, había mucha señal de alerta. Me contó cosa que nunca había sabido. Como Rebecca lo había aislado de su amigo universitario porque no le caían bien. Como lo había manipulado para que le propusiera matrimonio amenazando con irse. Como lo había convencido de poner su nombre en su cuenta de inversión y luego había vaciado la mitad para gasto de boda que resultaron ser en su mayoría solo compra para ella. Me convenció de que tenía suerte de tenerla, dis-je. Que nadie más me aguantaría. Eso es lo que hacen los abusadores, respondí. Y ambos no quedamos con esa verdad por un momento. No somos amigos exactamente, pero no vemos de vez en cuando. Él también está en terapia ahora. Está saliendo con alguien nuevo, una maestra llamada Amanda, que suena encantadora y normal. Michelle se mudó a Seattle. Me envió un último correo electrónico antes de irse, no pidiendo perdón, sino ofreciendo una disculpa genuina y deseándome lo mejor. No respondí, pero espero que encuentre lo que sí que esté buscando allí. Mi padre y yo estamos reconstruyendo lentamente. Han estado en terapia familiar tratando de entender cómo le permitiront a Rebecca durant tanto tiempo. Mi madre admitió recientemente que siempre supieron que algo andaba mal con ella, pero era más fácil ceder que luchar contra su rabieta. Te falamos, dis-je durant una cena particularmente emotiva. Siempre te hicimos ser la persona más grande, la responsable. Te pusimos demasiado encima. No arregla el pasado, pero es algo. Rebecca, por lo que escucho por ahí, está viviendo con nuestro padre y trabajando en venta minorista. No se le permite usar redes sociales por los términos de su libertad condicional. Tiene que asistir a sesión de terapia semanal. Ha perdido a la mayoría de su amigo, a su prometido y cualquier reputación que tuviera. Una parte de mí se pregunta si es capaz de aprender de esto, de convertirse en una mejor persona. Mi terapeuta dice que es poco probable sin ano de terapia intensiva y un deseo genuino de cambiar, que los narcisistas rara tienen. Estoy bien, muy bien, de hecho. Patricia y yo hemos estado saliendo durant 3 meses, y es saludable de una manera que mi relación con Michelle nunca lo fue. Patricia conoce toda la historia. Se lo conté en nuestra cuarta cita y ha sido increíblemente comprensiva sin convertirlo en su problema para arreglar. La casa se siente como un hogar de nuevo. Conseguí ese perro, un mestizo de rescate llamado Bruce que ladra a la soja, pero de alguna manera durmió durant un intento real de allanamiento. Resultó ser un vecino borracho intentando entrar en la casa equivocada. Pero o nazi, e organizado alguna cena, e empezado un huerto, incluso estoy pensando en renovar la cocina. Las pesadillas han cesado. Ya no reviso obsesivamente las cámaras de seguridad. Puedo recibir mensajes inesperados sin que mi corazón se acelere. La semana pasada, estaba en el supermercado y creí ver a Rebecca al final de un pasillo. Mi primer instinto no fue miedo o enojo. Fue lástima. Esta persona que me causó tanto dolor está viviendo una vida pequeña, monitoreada y restringida por su propia acción. No era ella, por cierto, solo alguien con un cabello similar. Pero el hecho de que pude verla sin entrar en pánico se sintió como la última pieza de curación encajando. C'est que alguno de usted querían un final más dramático. Rebecca en la cárcel, un enfrentamiento en la sala del tribunal, algún tipo de justicia poética, pero la vida real no suele funcionar así. A veces, la mejor venganza es realmente vivir bien. Estoy viviendo bien. La casa de mi abuela está llena de risa de nuevo.
Est-toi enamorado de alguien que real me ama. Tango un pero tonto que cree que es un pero de regazo a pesar de pesar 60 libras. Mi cara está prosperando sin la constante gestion de crisis. Mi padre estant présente de una manera que nunca ante lo estuvieron. Rebecca me quitó mucho. Me costó a mi prometida, mi paz mental, miles en honorario legal y meses de mi vida. Pero de una manera extraña, también me dio algo. El conocimiento de que puedo sobrevivir a la traición, de que soy más fuerte de lo que pensaba, y de que la familia que elige puede ser más valiosa que aquella en la que nace. Jennifer y yo todavía tomamos café mensualmente. Ella bromea diciendo que fui su caso pro bono más interesante. Se ha convertido en una verdadera amiga, alguien que me vio en mi peor momento y se quedó de todo modo. La orden de alejamiento es permanente. Rebecca no puede acercarse a mi casa o a mi lugar de trabajo a menos de 500 pies. Si la incumple, ira a la cárcel. Et un colchon comodo entre mi nueva vida y mi viejo dolor. La gente pregunta si la perdono. No. El perdón requeriría que mostrara un remordimiento genuino, que reconociera el dolor que causó, que hiciera verdadera enmienda. Ella no es capaz de eso. Pero tampoco guardo el enojo. Era demasiado pesado y me cansé. Esta será mi última actualización. Quería agradecer a todos los que me contactaron, que me ofrecieron apoyo y consejo, que compartiront su propia historia de traición familiar y supervivencia. Me ayudaron a sentirme menos solo durante el periodo más oscuro de mi vida. Si están lidiando con su propia situación familiar tóxica, cependant que las cosas mejoran. Le va tiempo, terapia y a menudo intervención legal, pero pueden construir una vida libre de su veneno. Se merecen la paz. Se merecen un amor que no venga con condición o manipulación. Eligence a sí mismo. No es egoísta. Es necesario. Gracias a todo por seguir este viaje. Cierro este capítulo ahora. Listo para escribir otro mejor. James, PD. Si, me quedo con la casa. Se ve genial sin pintura en spray.